Hola, soy su profesor de Ciencias Sociales, Fernando, para que nos entendamos desde hoy y hasta dentro de muchísimo tiempo con el área de Ciencias Sociales. El tema que nos reúne es la Constitución Política de 1991. Tema muy importante para los grados sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11, y sobre todo para esos muchachos que se están preparando para la prueba Saber 11, la democracia, la participación ciudadana, la cátedra para la paz. La Constitución de 1991 fue una época dura en la cual Colombia había tenido muchísimos cambios a nivel político, social, sobre todo de una estructura social bastante reprimida, bastante golpeada. Hechos tan importantes como la guerrilla, el narcotráfico, los paramilitares, los políticos de aquella época que prácticamente fueron desaparecidos a punta de bala, a punta de plomo. Tres candidatos políticos y candidatos presidenciales quedaron muertos en la contienda política de 1990. Luis Carlos Galán del Partido Liberal, Bernardo Jaramillo de la UP y Carlos Pizarro del M19. El M19 que en 1988 y 1989 en el gobierno de Virgilio Barco había entregado las armas, había hecho el proceso de paz y lo había firmado para que este grupo guerrillero se convierta en una nueva alianza democrática, en un nuevo partido político. La UP de la Unión Patriótica, dirigida por Bernardo Jaramillo y también asesinado en el aeropuerto El Dorado. Las balas del narcotráfico, las balas de los paramilitares, las balas de los políticos de aquella época que no querían que este personaje también tuviese vida política. Y Luis Carlos Galán del Partido Liberal, tal vez el más opcionado para ser el presidente de la República en 1990, también fue baleado en el municipio de Soacha en el mes de agosto, y por eso hay una nueva corriente política, hay unos nuevos líderes políticos que se forman en las universidades, y entre 1989 y 1990 surge un movimiento universitario que nace en la universidad pública, en la Universidad Nacional precisamente, y ahí se unen todas las universidades públicas del país. Pero no solamente eso, muchachos, las universidades privadas también tuvieron voz y voto. Los estudiantes cogidos de la mano marcharon e hicieron para que se obligara a cambiar la constitución política de 1886, una constitución política bastante vieja que la habían hecho liberales y conservadores en la época de Rafael Núñez. Tenía 105 años esta constitución, bastante vieja, bastante retrógrada. Además, también regida solamente por la religión católica, por un solo Dios. Y solamente eso conllevaba que el pueblo no tuviese a veces ni voz ni voto. Y por eso los estudiantes en 1989 y 1990 convocaron a un referendo y ganó el sí, y por eso se hizo la Constitución Política de 1991. Ese movimiento estudiantil se llamó la séptima papeleta, como ya lo había dicho, pero esto conllevó también a la obligación que ese presidente que iba a ser elegido, que se llamó César Gaviria, fuera obligado a que se hiciera esa constituyente. 100 personas fueron las que hicieron y mantuvieron durante 6 meses haciendo las nuevas normas en el Congreso de la República. En julio de 1991 y bajo la presidencia de César Gaviria se hizo ese tratado, se hizo y se firmó esa nueva constitución política de Colombia. Tres personajes fueron los líderes. César Gaviria era el presidente, pero esos tres líderes fueron Horacio Serpa Uribe, Álvaro Gómez Hurtado y Antonio Navarro Golf. Pero precedente a esta constitución hubo muchísima violencia. En la década de los 60 se crearon los movimientos guerrilleros del M19, de las FARC, del ELN, del EPL, y por eso cada uno tenía su propia ideología. Al contraste de esto, pues también había un frente nacional liderado por los liberales y conservadores por allá en un tratado que se hizo en España. 4 años los liberales, 4 años los conservadores gobernaban. Qué dictadura tan dura, 16 años, donde nosotros los colombianos teníamos que votar o por un liberal o por un conservador. Afortunadamente en 1974 se acaba este Frente Nacional, pero también nacen unos problemas más grandes. En la década de los 70 nace el narcotráfico, y el narcotráfico pues infortunadamente trae nuevos problemas a nuestra sociedad. Los dos carteles más importantes de la década de los 80, fueron el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Uno liderado por Pablo Escobar Gaviria
y los otros por los hermanos Rodríguez Orejuela. La cruenta guerra entre estos dos grupos, entre estos dos cárteles, llevó también a la desangración de nuestro país, y por eso muchísimos políticos estuvieron untados con la plata del narcotráfico, con la plata de esos dos carteles de la droga. Y nuestro país también empieza a tener como consecuencias el desempleo en las ciudades, y por eso la gente emigra hacia otros lugares a recoger hoja de coca, a sembrar cultivos ilícitos. Y por ello la constitución política estaba también en deuda. En la década de los 80 la violencia fue grandísima. En Bogotá, en el edificio del DAS, en el antiguo DAS, se colocó un carro bomba, un bus bomba por más de 500 kilos de dinamita, que mató a muchísimos colombianos y bogotanos de esta ciudad, y por eso también hubo una persecución a estos carteles. Virgilio Barco le entrega la presidencia a César Gaviria, que tiene la misión de atacar los carteles de la droga. Y efectivamente, a principios de la década de los 90, tanto Pablo Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín, y sus secuaces, la mayoría fueron de baja. Y en el cartel de Cali, algunos se entregaron y hoy en día están pagando y purgando penas en los Estados Unidos. Entonces fueron muchísimos movimientos, muchísimas cosas que conllevaron en esas décadas para que la Constitución Política de 1991 se hiciera, se firmara, y que hoy en día nos rige, y que hay muchísimos beneficios frente a esto, lo que conocemos hoy como nuestra Carta Magna. Entonces, si alguna duda tenemos frente a este documento, frente a esta circunstancia, cojámosla, leémosla, y sobre todo, aprendámonos sobre todo los derechos fundamentales. No lo sabemos: el derecho a la vida, el derecho a la justicia, el derecho a la vivienda, a la alimentación, a la educación, a la salud. Todos esos tenemos derechos, pero también nosotros colombianos tenemos unos deberes, y los deberes son los que no se nos olvida. Y por ello los invito a que la leamos, que nos contaminemos de ella, que nos apropiemos de ella, que nos empoderemos, porque nosotros los colombianos necesitamos es gente que progrese, que avance, pero que sea influyente frente a lo que es la constitución política de nuestro país. Esa constitución que ya tiene más de 25 años y que afortunadamente nos sigue rigiendo. Participemos de la democracia, votemos. Cada 4 años escogemos presidente, cada 4 años escogemos gobernadores y alcaldes, cada 4 años elegimos congresistas, tanto en la Cámara y el Senado de la República. Y por ello los invito a que en el próximo video veamos estos poderes: el ejecutivo, el legislativo y judicial. Hasta luego y hasta una pronta encuentro.